Este es el imán silencioso, una verdad ancestral olvidada que revela cómo atraer todo lo que anhelas simplemente permaneciendo en quietud. Descubrirás que la forma más poderosa de atracción no exige esfuerzo, solo requiere alineación. No viniste a perseguir la abundancia, viniste a encarnarla. El imán silencioso. Introducción. En el santuario escondido de tu alma palpita un impulso antiguo, una corriente más antigua que las mismas estrellas, vibrando suavemente bajo el bullicio del mundo. No grita, no exige, simplemente atrae. Así como la luna mueve las mareas, este ritmo sagrado fluye en silencio a través de todos los planos, entretejiendo riqueza con sabiduría, abundancia con conciencia y éxito con la serenidad que habita entre los pensamientos. Lo has sentido antes, aunque no supieras nombrarlo. Se manifiesta en esos instantes donde la vida, de manera inexplicable, gira a tu favor, cuando todo se acomoda como un sueño cuidadosamente diseñado, cuando las puertas se abren antes de que siquiera golpees. Este es el imán silencioso, el arquitecto sereno de la alineación, la frecuencia oculta que en otros tiempos siguieron sabios, videntes y caminantes de los senderos invisibles. Las verdades encerradas en estas páginas no fueron escritas, fueron recordadas, custodiadas en susurros, transmitidas como fuego de alma en alma, preservadas a lo largo de los siglos por quienes eligieron vivir en resonancia y no en resistencia. No vienen a enseñarte a obtener, sino a revelarte cómo ser, porque el verdadero imán no persigue, simplemente atrae. Este manuscrito ha llegado hasta ti porque tu oído interno comienza a despertar de nuevo. Estás recordando el saber que tu espíritu guardó intacto, que el universo responde no al esfuerzo, sino a la energía, no a la lucha, sino al silencio interior. Y en esa calma, la corriente magnética comienza a fluir. La prosperidad no es algo que se conquista, es algo que se rememora, como una melodía perdida que resuena desde tu núcleo. La abundancia que anhelas ya vibra en ti, esperando que te armonices con ella. Mientras avanzas en este camino, no se te pedirá hacer más, sino revelar más de tu verdadera esencia, bajo el ruido del mundo, para convertirte en un faro de luz serena, en un ser alineado con el eje sagrado del cosmos, porque el auténtico poder del imán silencioso reside en esto, habitar una presencia tan genuina que el universo entero se vea inevitablemente atraído hacia ti, como los ríos corren hacia el mar, como la luz avanza hacia el amanecer. Lo que ahora te llama no es algo nuevo, es eterno y siempre ha sido parte de ti. Parte 1. El despertar de la corriente silenciosa. Y mientras permites que esta antigua corriente despierte dentro de ti, quiero invitarte a hacer de este espacio algo aún más vivo, más nuestro. Si en algún momento de esta lectura algo resonó contigo, si alguna palabra encendió un recuerdo, una emoción o una certeza olvidada, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Saber qué parte tocó tu alma no solo crea un puente entre nosotros, sino que también alimenta esta comunidad que crece en resonancia, no en ruido. Además, si sientes que este mensaje ha iluminado una parte de ti, te invito a darle me gusta a este video. Cada gesto, cada pequeño acto de apoyo, ayuda a que este contenido encuentre a otras almas que, como tú, están listas para recordar. Y si deseas seguir explorando juntos este camino de silencios sagrados y memorias ancestrales, te animo a suscribirte al canal. Tu presencia aquí es mucho más que un número. Es la fuerza silenciosa que permite que este mensaje siga expandiéndose, alcanzando corazones que también anhelan despertar. Tu participación es el latido que mantiene viva esta frecuencia. Es gracias a ti que este espacio puede seguir creciendo, llevando luz a quienes tal vez solo necesitan un susurro para recordar quiénes son. Así que gracias de corazón por caminar conmigo en este viaje de regreso al centro de todo. Ahora, si estás listo, quiero que nos sumerjamos aún más profundo en esta corriente silenciosa que siempre ha estado esperando por ti. Capítulo 1. El susurro bajo el viento. Durante décadas, el viejo pastor Walter había recorrido los mismos senderos serpenteantes entre las colinas, pero aquel día, algo en el aire era distinto. Mientras reunía su rebaño al caer la tarde, su mano rozó una pequeña piedra escondida en la hierba, insignificante a la vista,
pero vibrando con un pulso casi imperceptible. La guardó en su bolsillo y pronto notó que latía con un ritmo suave, como el eco de un corazón distante. Con los días, Walter empezó a dejarse guiar por ese susurro sutil, descubriendo senderos invisibles que jamás había visto. Una tarde, siguiendo esa llamada silenciosa, llegó a un manantial oculto que burbujeaba bajo un viejo roble, agua tan pura que parecía cantar. El universo no grita, susurra. Como la piedra de Walter, la verdadera fuerza de atracción se mueve en tu vida como una corriente, silenciosa. Cuando persigues la abundancia con ruido y ansiedad, a menudo ahogas la frecuencia que naturalmente podría atraerte. El secreto no está en intensificar tus deseos, sino en sintonizar con la vibración silenciosa que ya vive en ti. Tu estado natural es magnético. Así como el núcleo de la Tierra sostiene su campo sin esfuerzo, tú también llevas en tu interior una fuerza innata de atracción, que se fortalece no luchando, sino descansando en la quietud, en esos momentos donde sientes el latido de tu propio ser. Piénsalo a través de Evelyn, quien llegó a una bifurcación crucial. Un camino brillaba con promesas ruidosas y reconocimientos públicos, un puesto prestigioso que todos afirmaban que debía aceptar. El otro, en cambio, era apenas un susurro, una pequeña empresa desconocida. Mientras otros la empujaban hacia la elección obvia, Evelyn decidió honrar el suave llamado de su corazón. En menos de un año, esa modesta compañía revolucionó toda una industria, y Evelyn no solo alcanzó la riqueza, sino que encontró un trabajo que se sentía como una prolongación de su propia alma. Los susurros que te guían no son al azar, son la voz íntima de tu naturaleza magnética, recordándote lo que ya es tuyo. Cuando aprendes a confiar en esta guía silenciosa, te alineas con corrientes de abundancia que siempre han estado buscando la forma de llegar a ti. Antigua práctica, el murmullo del corazón. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y cierra los ojos con suavidad. Durante 5 minutos, simplemente quédate en silencio, sintiendo el calor de tu palma y el ritmo de tu respiración. Presta atención a cualquier sensación, cualquier pequeño movimiento de deseo o de saber interno. Al terminar, toma tu diario y sin usar palabras, expresa lo que sentiste a través de líneas, formas o marcas espontáneas. Deja que tu mano fluya como el agua, capturando la esencia de tu latido interno. Capítulo 2. El cáliz que debe vaciarse. En la bruma de una mañana fresca caminaba Thomas, sus hombros encorvados bajo el peso de décadas dedicadas a contar fortunas ajenas. Entre sus manos apretaba un cáliz de barro, agrietado y gastado, recuerdo de su primer fracaso empresarial 30 años atrás. Lo llevaba consigo como un recordatorio perpetuo de lo que consideraba su mayor error. En su camino apareció un viajero, envuelto en ropas sencillas, llevando solo una pequeña bolsa. De ella extrajo un cáliz de oro puro, cuya superficie capturaba la luz del amanecer. «Esto te pertenece», le dijo el viajero extendiendo la copa, pero cuando Thomas intentó alcanzarla con su mano libre, el hombre retiró el objeto. «Primero debes vaciar tus manos para poder recibirlo». Thomas, aferrado a su copa rota, dudó. «Esto representa la lección de toda mi vida», protestó Thomas, apretando aún más su viejo cáliz. El viajero, con una sonrisa serena, respondió: «No, esto no es tu lección, es tu prisión. La ley universal de la receptividad actúa con precisión perfecta. Igual que un recipiente debe vaciarse antes de ser llenado de nuevo, tu vida necesita liberar lo que ya no sirve para que una nueva abundancia pueda fluir hacia ti. Las creencias que guardas sobre la escasez, los recuerdos de tus fracasos, las historias de indignidad, no son amuletos que te protegen, son muros que bloquean tu estado natural de prosperidad. Piénsalo como le sucedió a Hattie, una talentosa costurera que pasó años soportando a un cliente adinerado que exigía constantes modificaciones, pagaba tarde y la trataba con desprecio. Para Hattie, ese cliente simbolizaba seguridad, una fuente constante, aunque agotadora, de ingresos. Pero cuando finalmente reunió el valor para cortar ese lazo, algo extraordinario sucedió. Su agenda y su energía se despejaron. En cuestión de días, 3 nuevos clientes llegaron a ella,
trayendo proyectos que no solo honraban su arte, sino que también respetaban su valor. El universo se apresuró a llenar el vacío que ella misma había creado con algo más noble y alineado con quien verdaderamente era. Este principio va mucho más allá de las posesiones o las relaciones difíciles. Tus propios pensamientos también ocupan espacio energético. Cada creencia sobre cómo deberían ser las cosas o sobre lo que mereces actúa como un recipiente que limita lo que puede entrar en tu vida. Cuando liberas esos contenedores, abres la puerta para que nuevas posibilidades florezcan. Práctica sagrada. El ritual de liberación. Toma una hoja de papel y escribe un pensamiento, hábito o apego que estés listo para soltar. Sé claro. Nombra aquello que te limita, la relación que te consume o el objeto que te ancla a una historia que ya no quieres vivir. Sostén ese papel entre tus manos, reconociendo que incluso eso que deseas soltar te sirvió alguna vez, aunque solo haya sido como un maestro que te mostró lo que ya no necesitas. Luego, con intención consciente, quema el papel en un recipiente seguro, desmenúzalo en pequeños trozos o entiérralo en la tierra. Mientras lo haces, siente cómo dentro de ti se libera un espacio sagrado, un espacio que no queda vacío, sino cargado de potencia, esperando la nueva abundancia que ya se dirige hacia ti. Capítulo 3. La ley que atrae el oro. En las estribaciones de antiguas montañas, donde vetas de metales preciosos recorrían la roca como ríos congelados, vivía un viejo minero llamado Clyde. Sus manos, curtidas pero firmes, reflejaban la fuerza serena de quien ha aprendido los secretos más profundos de la naturaleza. Una mañana, un muchacho del pueblo se acercó a él, cargando un pico casi tan grande como su propio cuerpo. «Enséñame a encontrar oro», exigió el joven, con el rostro decidido. Clyde, sonriendo con paciencia, le pidió que se sentara a su lado junto a la entrada de la mina. «Deja tu herramienta», le dijo con suavidad. «El oro no se encuentra a la fuerza, se atrae en armonía. La ley de la atracción no actúa a través de la fuerza mental, sino mediante el lenguaje silencioso de la energía. Así como la tierra entrega sus tesoros únicamente a quienes se acercan con respeto, la abundancia fluye de manera natural hacia aquellos que cultivan un estado interior de gratitud y reverencia. El dinero, en su esencia más pura, no es más que energía congelada, una expresión tangible del movimiento universal. Comprender esta verdad cambia todo. La riqueza no puede ser forzada a existir. Debe ser invitada a través de la sintonía vibracional. Tu relación con el dinero refleja, de hecho, tu relación con la vida misma. Donde existe exigencia, surge resistencia. Donde reina la reverencia, fluye la abundancia. En un pequeño pueblo junto al mar, Mabel enfrentaba habitaciones vacías y cuentas aún más vacías tras la partida de su esposo. En lugar de hundirse en la escasez, eligió un ritual sencillo. Cada noche encendía una vela y agradecía por cada moneda que había pasado por sus manos ese día. Daba gracias por la factura de la luz que iluminaba su hogar. Bendecía los recibos del mercado por nutrir su cuerpo. Y así, poco a poco, sin que las circunstancias externas cambiaran de forma visible, su mundo financiero comenzó a transformarse. Una vieja inversión olvidada maduró. Un pariente ofreció ayuda inesperada. Una habilidad que siempre había considerado trivial se convirtió en una fuente de ingreso. El universo no respondió a su necesidad, sino a su agradecimiento. No fue magia, fue magnetismo. Al cambiar su energía de carencia a gratitud, Mabel alteró la frecuencia que emitía hacia el universo. Y el dinero, como toda energía, fluyó hacia quien sabía reconocer y honrar su naturaleza sagrada. Práctica sagrada. La bendición de la abundancia. Durante los próximos 7 días, dedica un momento consciente a agradecer cada intercambio financiero en tu vida. Al recibir o al gastar, detente y bendice cada transacción monetaria. Toca tus billetes con reverencia. Agradece a tus monedas por su servicio. Honra tus estados de cuenta como testigos del flujo energético en tu existencia. Lleva un diario sencillo donde registres no solo los cambios económicos, sino también las transformaciones en tu relación con el dinero. Observa cómo la energía de la gratitud empieza a atraer su propio reflejo. Capítulo 4. El tesoro que ya portas. En un pequeño taller, donde el ritmo suave de los relojes marcaba las horas,
Edgar pasaba sus días rodeado por el misterio del tiempo. Sus manos, curtidas por los años, conocían de memoria cada engranaje y cada resorte. Sin embargo, era ciego al mayor tesoro que tenía justo frente a sus ojos. Una mañana de invierno, mientras buscaba su viejo abrigo, compañero fiel de 2 décadas, notó algo extraño en el forro. Entre los pliegues del tejido, cosida con paciencia, encontró una llave de bronce, delicadamente ornamentada. Aquella llave olvidada lo llevó a un antiguo cofre familiar, oculto y sellado durante generaciones. En el interior de aquel cofre, Edgar no solo halló riquezas materiales, sino pruebas de un legado que siempre había llevado consigo sin saberlo. Al igual que Edgar, tú también portas tesoros ocultos dentro de tu ser. El universo ya depositó en ti las semillas de la abundancia, no como una promesa lejana, sino como una realidad presente y viva. La verdadera riqueza existe primero en tu conciencia, antes de manifestarse en tu mundo exterior. Esta verdad ha permanecido intacta a lo largo de los siglos. Lo que ves fuera es apenas el reflejo de lo que sientes dentro respecto a tu valor. Muchos recorren la vida llevando puesta la cómoda chaqueta de la limitación, sin darse cuenta de que llevan cosida, junto a su piel, la llave de su propia libertad. Tus creencias sobre tu merecimiento, tu derecho a la abundancia y tu lugar en el universo definen lo que serás capaz de permitirte recibir. El tesoro de la prosperidad ya te espera, solo requiere que reconozcas la llave que has tenido todo el tiempo. En un luminoso estudio al otro lado de la ciudad, Clara se enfrentaba cada día a sus lienzos, desplegando su talento en obras maestras que todos admiraban, excepto ella misma. Día tras día, creaba belleza mientras dudaba de su verdadero valor, hasta que una mañana decidió cambiar algo esencial. En lugar de buscar validación externa, eligió honrar su valor interior. Comenzó a hablarse a sí misma como quien ya vive en la abundancia, reconociendo que sus dones eran regalos valiosos para el mundo. Semanas más tarde, un reconocido galerista se detuvo frente a su estudio, atraído por una energía que no podía explicar. Se convirtió en su primer mecenas, no porque Clara hubiera transformado su arte, sino porque había transformado su relación con su propio valor. La ley es inmutable. Tu experiencia de abundancia fluye directamente de tu capacidad para reconocer tu propio valor. El dinero, el éxito, las oportunidades no son premios que se ganan, sino manifestaciones naturales de tu alineación interna con lo que ya eres. Práctica sagrada, el espejo del merecimiento. Cada noche antes de dormir, permanece en silencio frente a un espejo. Mírate profundamente a los ojos, esas ventanas que conectan con tu alma infinita. Con voz serena pero firme, repite: ya soy suficiente, ya soy rico. Permite que estas palabras se asienten en ti, no como un deseo a futuro, sino como el reconocimiento de una verdad eterna. Esta práctica despierta la conciencia latente de tu abundancia innata, como la llave de Edgar, abriendo puertas que siempre han estado esperando ser descubiertas. Capítulo 5. La llama inmóvil. En la vastedad del océano, donde el cielo y el agua se funden en un abrazo sin fin, un marinero llamado Frank quedó atrapado en una tormenta que le arrebató cada instrumento de navegación. Durante días, buscó en los cielos nublados alguna señal que lo guiara, hasta que el agotamiento lo llevó a rendirse. Y fue en ese momento de entrega cuando vio lo extraordinario. Cuando su mente se aquietó, las aguas bajo su embarcación se convirtieron en un espejo perfecto, revelando patrones sutiles que nunca antes había notado. Esas corrientes invisibles, que solo podían ser vistas en completa calma, lo guiaron con suavidad hasta la orilla. Dentro de ti actúa el mismo principio. El universo no responde únicamente a tus deseos, sino a la quietud desde donde esos deseos nacen. Cuando tus emociones son un mar agitado, toda señal destinada a guiarte se distorsiona y se vuelve confusa. Pero cuando alcanzas la calma interior, el camino frente a ti se ilumina con claridad. Esta antigua enseñanza ha viajado silenciosamente a través de los tiempos. El desorden aleja, la serenidad atrae. Igual que una vela cuya llama firme y serena invita a los corazones perdidos, tu estabilidad interna se convierte en un imán silencioso que convoca la abundancia. El dinero, las oportunidades y la prosperidad buscan de manera natural
a quienes saben mantenerse en equilibrio, incluso en medio de los temporales de la vida. Observa cómo un estanque solo puede reflejar la inmensidad del cielo si permanece inmóvil. Tu conciencia funciona igual. Necesitas serenidad para poder reflejar las mayores posibilidades que el universo guarda para ti. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de trabajar activamente en la creación de una paz interior profunda. En un pueblo pequeño, Ruth, una comadrona talentosa, enfrentaba enormes dificultades para expandir su labor. A pesar de sus habilidades, la inquietud por alcanzar el éxito generaba una atmósfera de duda que sus posibles clientes percibían de manera sutil, hasta que un día descubrió que al encontrar su propio centro antes de cada encuentro, la respuesta de las futuras madres cambiaba. Así, Ruth adoptó el hábito de enraizarse en su propia calma antes de cruzar el umbral de cada hogar. Con el tiempo, su presencia serena se hizo conocida en toda la región. Las mujeres no solo solicitaban sus servicios por su competencia profesional, sino porque su sola presencia transmitía una sensación de protección y confianza. Su reputación creció, no porque trabajara más o supiera más, sino porque cultivó una fuerza magnética a través de su quietud interior. Esta ley no se limita a las relaciones humanas, gobierna cada área de la vida. El universo, por su propia naturaleza, se mueve hacia el equilibrio y responde con generosidad a quienes sostienen su paz interna. Tu serenidad emocional se convierte en una señal poderosa, un faro que atrae todo aquello que vibra en sintonía con tu calma más profunda. Práctica sagrada, el aliento de la abundancia. Antes de cualquier intercambio económico, de tomar decisiones financieras o de abrirte a nuevas oportunidades, haz una pausa consciente. Respira profundamente 3 veces. Deja que cada inhalación llene tu interior de certeza y permite que cada exhalación disipe la ansiedad y la prisa. Con cada respiración, estarás creando a tu alrededor un campo vibratorio de quietud, una invitación abierta al flujo de la abundancia. Siente cómo el acto de respirar te conecta de inmediato con la fuente infinita de prosperidad. La primera respiración te ancla en el aquí y ahora. La segunda abre tu energía para recibir sin barreras. Y la tercera fortalece tu unión con el caudal divino de riqueza que siempre ha estado disponible para ti. Si sostienes esta práctica, notarás que tu relación con el dinero y la abundancia cambia. Ya no estará marcada por el miedo o la carencia, sino por la calma poderosa de quien camina en armonía con las leyes eternas de la prosperidad. Capítulo 6. El hilo invisible. En el corazón de una ciudad antigua, un maestro sastre llamado Herbert creaba prendas con una dedicación minuciosa. Cada mañana recorría el mismo camino hacia su taller, hasta que un día, un susurro desconocido en su interior lo impulsó a desviarse por un estrecho callejón que había ignorado miles de veces. Siguiendo esa inexplicable llamada, descubrió un puesto oculto donde telas resplandecientes que parecían atrapar la luz misma del amanecer colgaban como joyas olvidadas. Supo que aquel tejido provenía de un monasterio lejano, donde los monjes entrelazaban su meditación en cada hebra. Al confeccionar sus creaciones con ese material, Herbert atrajo a nobles de tierras distantes, transformando su modesto taller en un santuario de belleza única. El universo se expresa a través del lenguaje de la atracción. Cuando sientes un impulso genuino hacia algo, un sendero, una oportunidad, un giro inesperado, estás recibiendo la guía silenciosa de la inteligencia infinita que sostiene toda la creación. Tus deseos más auténticos no son caprichos aleatorios, son señales sagradas que apuntan hacia aquello que, en esencia, ya te pertenece en el plano espiritual. Como un hilo tejido en el vasto tapiz de la existencia, estás conectado a todo lo que te corresponde, incluso antes de que se materialice en tu vida física. Esta conexión habita en el reino sutil de la energía y el potencial. Tu tarea no es crear enlaces nuevos, sino reconocer y fortalecer los lazos invisibles que ya existen. En una tranquila biblioteca de pueblo, Beatrice organizaba antiguos volúmenes con respeto y devoción. Una noche, soñó con un libro de encuadernación azul, cuyas páginas contenían un mensaje destinado solo para ella. Aunque al principio lo descartó como fantasía, la visión persistió noche tras noche. Finalmente, obedeciendo esa insistente llamada,
comenzó a explorar los rincones olvidados de la biblioteca. Detrás de un panel suelto, encontró un volumen idéntico al de su sueño. Dentro, descubrió una carta que revelaba su vínculo con la familia fundadora del lugar y su legítima herencia como guardiana de aquel legado. Estas historias reflejan una verdad eterna. El camino hacia tu destino casi siempre comienza confiando en las suaves señales de tu corazón. Aquello que buscas también te está buscando a ti, enviándote mensajes a través de la intuición, los sueños y las atracciones inexplicables. Práctica sagrada. El hilo de la conexión. Busca un espacio sereno donde no seas interrumpido. Respira profundamente 3 veces, permitiendo que tu conciencia descienda hasta el centro de tu corazón. Toma una hoja en blanco y escribe 3 deseos que habiten en lo más profundo de tu alma, no anhelos superficiales, sino aspiraciones que te emocionen y al mismo tiempo te intimiden un poco al reconocerlas. Para cada deseo, cierra los ojos y pregúntate, ¿de qué manera ya estoy conectado a este sueño? Escribe libremente, sin censura, permitiendo que tu intuición revele los hilos invisibles que ya te vinculan a lo que anhelas. Quizás descubras que las habilidades necesarias ya están creciendo en ti, que las personas clave ya forman parte de tu vida, o que las experiencias pasadas te han estado preparando silenciosamente desde siempre. Esta práctica revela que manifestar no es crear de la nada, sino despertar a las conexiones profundas que ya están tejidas en el tejido de tu destino. Capítulo 7. La moneda de la creencia. En un pequeño pueblo de montaña donde la niebla se aferraba a los viejos muros de piedra, vivía un herrero llamado Alvin. Día tras día, el sonido de su fragua llenaba el aire con ecos de trabajo honesto. Sin embargo, la prosperidad parecía esquivarle, hasta que un monje errante se detuvo una tarde para calentarse junto a su fuego. De su túnica, el monje extrajo 2 monedas, una de oro reluciente y otra de simple cobre desgastado. ¿Cuál crees que vale más?, preguntó el monje. Sin dudar, Alvin señaló la moneda dorada. El monje sonrió con suavidad. Aquí puede ser así, pero en el templo donde vivo, el cobre es sagrado y su valor supera 10 veces al del oro. El valor del metal no reside en su sustancia, sino en la creencia que depositamos en él. Así, Alvin descubrió uno de los misterios más profundos de la ley universal. La verdadera moneda de la existencia es la creencia. Lo que esperas de la vida moldea tu realidad más poderosamente que cualquier circunstancia externa. Cuando cambias tu visión sobre el dinero, transformas el tejido mismo de tu mundo financiero. El universo no responde a lo que posees, sino a lo que crees merecer. Tus pensamientos sobre la riqueza son semillas sembradas en el fértil campo de tu conciencia, y cada semilla da frutos en perfecta correspondencia con las expectativas que sembraste. Por eso 2 personas pueden recibir la misma oportunidad y cosechar resultados completamente distintos. En una ciudad bulliciosa, una maestra de música llamada Eta impartía clases desde su humilde hogar. Durante años, cobró lo que pensaba que sus alumnos estarían dispuestos a pagar, hasta que un día decidió honrar su verdadero valor. Sin justificaciones ni grandes anuncios, duplicó sus tarifas. Para su sorpresa, no solo sus alumnos permanecieron fieles, sino que nuevos estudiantes comenzaron a llegar, atraídos por la fuerza silenciosa de su nueva certeza interna. Su prosperidad no creció gracias a estrategias complejas, sino por el simple poder magnético de su creencia alineada. Esta verdad resuena a través del tiempo. Tus creencias sobre el dinero actúan como imanes, atrayendo o alejando la abundancia según su naturaleza. Cuando transformas tus creencias, modificas tu campo magnético interno, y el universo, obedeciendo la ley de la gravedad espiritual, responde inevitablemente a esa nueva vibración. Práctica sagrada, la afirmación de la abundancia. Al despertar, colócate frente al espejo y pronuncia con convicción estas 3 verdades. Soy un canal natural para la abundancia. El dinero fluye hacia mí de manera fácil y gozosa. Mi riqueza crece a medida que crece mi conciencia. Permite que estas palabras penetren en cada célula de tu ser, no como simples frases, sino como realidades que respiras y vibras.
Siéntelas expandirse dentro de ti hasta que se vuelvan tan naturales como el latido de tu corazón. Cada repetición fortalece el campo magnético de prosperidad a tu alrededor, afinando tu espíritu a la frecuencia infinita de la abundancia universal. Capítulo 8. El guardián de la puerta. A la sombra de antiguas montañas, el joven Morris se encontraba frente a la boca de una cueva, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Durante generaciones, los relatos de un temible dragón habían mantenido a los aldeanos lejos de aquel lugar misterioso. Mientras Morris miraba hacia la oscuridad de la cueva, un anciano apareció a su lado, con los ojos brillando con la sabiduría de innumerables estaciones vividas. «¿Qué ves?», preguntó el anciano en un susurro. «La guarida del dragón», respondió Morris temblando. «Mira más de cerca», insistió el anciano con voz serena. «El dragón que temes no es más que la sombra de tus propias dudas tomando forma. Crece alimentándose de tu miedo y se encoge bajo la luz de tu comprensión. Debes saber que la duda no es tu enemiga, es una compañera natural en el camino hacia la manifestación. Así como Morris ante la entrada de la cueva, tú también te encuentras frente a tus propias posibilidades, y los dragones que ves surgir son construcciones nacidas de las brumas de tus inseguridades. Tus dudas no son murallas para detenerte, sino puertas esperando a ser abiertas. Cuando te acercas a ellas con gentileza en lugar de resistencia, comienzan a revelar su verdadera esencia. Cada pregunta que surge en tu mente no es un obstáculo, sino un peldaño hacia una comprensión más profunda. La duda no es una señal para retroceder, sino una invitación a avanzar con mayor conciencia. En un valle silencioso vivía una cantante llamada Norma, cuya voz solía llenar teatros enteros. Sin embargo, tras recibir una crítica dura, su canto se apagó y permitió que la duda le robara su música. Durante años evitó el escenario, hasta que aprendió a dialogar con su miedo como quien habla con un viejo amigo. «Te escucho», decía a su duda, «pero aún así cantaré». Comenzó con pequeños recitales, cada interpretación un acto de diálogo íntimo con su propia inseguridad. Medida que reconocía su miedo sin dejarse dominar por él, su voz recuperó fuerza, y el público regresó en mayor número que nunca. La historia de Norma refleja tu propio viaje en el proceso de manifestación. Tus dudas acerca de la abundancia, el éxito o tu merecimiento no son enemigos que debes derrotar, sino compañeros a quienes necesitas comprender. Cuando luchas contra ellas, se fortalecen, pero cuando las reconoces con compasión, se transforman en aliadas que enriquecen tu camino. Práctica. Sagrada. La carta a tu duda. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar en paz. Toma tu diario y escribe una carta dirigida a tu duda, como si fuera un amigo antiguo que ha viajado contigo durante mucho tiempo. Agradécele su presencia por haberte protegido y mantenido alerta en momentos importantes. Luego, con firmeza y ternura, establece nuevos límites en esta relación. Indícale en qué momentos aceptarás su consejo y en cuáles seguirás adelante a pesar de sus advertencias. Finaliza la carta proclamando tu nueva comprensión. La duda puede seguir a tu lado en este viaje, pero ya no tendrá permiso para conducir el carruaje de tu destino. Capítulo 9. El lenguaje de lo invisible. En un pequeño pueblo escondido entre colinas milenarias, vivía Ezequiel, un joven cuya lengua jamás había formado palabra alguna. Sin embargo, sus manos se movían como aves en vuelo, dibujando símbolos en el aire y sobre pergaminos que despertaban algo profundo en todos aquellos que los contemplaban. Cada mañana, Ezequiel trazaba una espiral en el polvo de la plaza, y para el anochecer los habitantes descubrían que sus vidas se habían alineado misteriosamente con aquel patrón invisible. Debes comprender que el lenguaje de la manifestación va mucho más allá de las palabras. El universo no responde a tu vocabulario, sino a la sinfonía silenciosa de tu ser. Así como los símbolos de Ezequiel transformaban la realidad sin necesidad de voz, tus verdades más profundas tienen el poder de reconfigurar tu mundo a través de vibraciones invisibles. La fuerza de la atracción no se mueve por el pensamiento lógico, sino por las corrientes no pronunciadas que fluyen debajo de la conciencia ordinaria. Cuando logras alinearte con esas corrientes sutiles, las palabras se vuelven secundarias frente a la pureza de tu intención. Por eso,
Las manifestaciones más potentes nacen en el silencio, en esos espacios entre pensamientos donde reside todo el potencial del universo. Opel, en su jardín, descubrió esta verdad trabajando con tierra y semilla. Nunca expresó sus deseos en voz alta, pero impregnaba cada semilla con su intención antes de plantarla. Al enterrarlas en la tierra, sostenía en su corazón visiones de prosperidad y plenitud. Cuando llegó la primavera, su jardín floreció siguiendo los patrones exactos que había visualizado en su interior. Las rosas formaban espirales perfectas como símbolos de éxito y las enredaderas trepaban dibujando la prosperidad que ella ya sentía en su alma. Su jardín se convirtió en un testimonio vivo de la comunicación silenciosa con el universo. Cada flor, cada hoja, parecía bailar al compás del lenguaje oculto de sus anhelos más puros. Los aldeanos que paseaban entre sus plantas sentían despertar nuevas posibilidades en su interior, aunque no supieran explicarlo. Esta historia revela una verdad fundamental sobre la manifestación. El universo escucha más los símbolos y las vibraciones que las palabras y la lógica. Tu habilidad para atraer abundancia no radica en lo que dices, sino en la pureza con la que transmites tu energía a través de la intención. Práctica sagrada, el símbolo de tu abundancia. Dedica un tiempo a la soledad para descubrir o crear un símbolo personal que represente tu riqueza interior. Puede ser una piedra con un patrón que evoque abundancia, una imagen que capture la esencia de la prosperidad, o una figura sagrada que resuene con tu entendimiento del flujo universal. Sujétalo entre tus manos o contempla su forma durante 5 minutos cada día, permitiendo que su significado trascienda la mente racional y hable directamente a tu espíritu. Deja que se convierta en un puente vivo entre tu deseo consciente y la corriente infinita de abundancia. A través de esta comunión silenciosa, te alineas con el lenguaje antiguo de la creación, el mismo que ha movido montañas y esculpido destinos desde los albores del tiempo. Capítulo 10. El silencio que clama. A orillas de un río ancestral, donde los sauces susurraban secretos, al agua Hank halló su refugio. Cada mañana, mientras la niebla se alzaba como espíritus despertando, él se sentaba en su banco de madera gastada. No pronunciaba oraciones ni formulaba deseos, simplemente permitía que el ritmo de su respiración se fundiera con el del río. El arte del silencio guarda un poder magnético que pocos han sabido dominar. Cuando dejas de alimentar la conversación interminable del deseo y la ansiedad, accedes a una frecuencia sagrada, donde el universo puede, por fin, escuchar tu verdadera vibración. No es un silencio de vacío, sino un silencio pleno, donde tu propio ser se convierte en un faro viviente. Durante 3 estaciones, Hank sostuvo su vigilia junto al río. Ni la lluvia ni el viento lograron disuadirlo. Permanecía allí en silencio, permitiendo que su presencia se fundiera con la corriente eterna de las aguas. Entonces, una mañana de otoño, cuando las hojas doraban la superficie del río, su viejo amigo James se sentó a su lado. Sin preámbulos ni súplicas, James habló de una oportunidad que parecía moldeada directamente desde los sueños no pronunciados de Hank, un trabajo que honraba sus dones y respetaba su necesidad de soledad. El universo no responde al volumen de tus peticiones, sino a la profundidad de tu alineación. Cuando tienes el coraje de permanecer quieto, de confiar en la corriente sagrada de la vida, te transformas en un imán natural para todo lo que deseas atraer. Piensa en Elsie, la dueña de una pequeña florería en la esquina de Oak y Main. Durante años, promovió su negocio con esfuerzo constante, buscando atraer a los clientes correctos, hasta que, inspirada por la silenciosa sabiduría de sus flores, eligió un nuevo camino. Cada mañana, antes de abrir su tienda, se colocaba entre sus flores en completo silencio, sosteniendo en su mente una visión clara de servir a quienes valoraran genuinamente su arte. No colocó carteles nuevos, no hizo anuncios, y sin embargo, en cuestión de semanas, su clientela cambió. Los cazadores de ofertas desaparecieron, y en su lugar llegaron aquellos que comprendían la poesía escondida en sus arreglos. Esta transformación no fue fruto de estrategias, sino del poder de su silencio alineado, como una flor que, sin emitir sonido, atrae al polinizador perfecto. La energía de Elsie habló en el idioma que el universo sí entiende. Tu energía alineada comunica mucho más que cualquier palabra.
Práctica sagrada. El silencio creador. Encuentra un espacio donde no seas interrumpido. Siéntate en absoluto silencio durante 10 minutos, sosteniendo con nitidez en tu mente la imagen de aquello que deseas manifestar. No formules peticiones, no pronuncies afirmaciones, simplemente permite que tu ser entero vibre en la frecuencia de lo que anhelas. Deja que tu silencio se convierta en el recipiente donde el universo depositará su respuesta. Esta práctica, repetida con constancia y fe, abre caminos que ningún discurso podría abrir. Parte 2. Activando el impulso. Oculto. Capítulo 11. La ley escucha en el silencio. En una pequeña cabaña en lo alto de las montañas nebulosas, Margaret descubrió una verdad que pocos seres llegan a comprender. Después de años de llenar el aire con sus palabras y de conmover a multitudes con su voz, eligió abrazar el sendero del silencio sagrado. No lo hizo desde el miedo ni la retirada, sino impulsada por un conocimiento interior que la llamaba a una verdad más profunda. La fuerza de la quietud fluye como un río subterráneo, invisible, inagotable. Cuando dejas de transmitir incesantemente tus deseos al mundo, te conectas con esa corriente ancestral. Tu silencio se convierte en una fuerza magnética que atrae hacia ti aquello que vibra con tu verdadera esencia. A medida que la voz de Margaret se apagaba, el universo comenzó a responder. Llegaron cartas de oyentes cuyas vidas habían sido transformadas por sus antiguos mensajes. Llegaron propuestas y oportunidades que jamás había perseguido activamente. Los editores buscaban su sabiduría, no porque ella la ofreciera, sino porque la pureza de su presencia silenciosa los atraía. Ella había descubierto que la quietud no es ausencia de poder, sino su forma más concentrada. La ley del silencio magnético actúa con precisión infalible. Cuando liberas la necesidad de anunciar tus intenciones, permites que el universo se mueva a tu favor. Tu energía alineada se convierte en un faro más potente que cualquier palabra pronunciada. Piénsalo también en la historia de Calvin, quien construyó su carrera en torno a la persuasión. Sus días se consumían en discursos elaborados y seguimientos constantes, y sin embargo, el éxito siempre parecía escapar de sus manos, hasta que, en un momento de agotamiento, descubrió un principio que cambiaría su destino: el poder del silencio receptivo. Calvin dejó de intentar convencer a todos y empezó a escuchar de verdad, con todo su ser. Dejó de llenar los encuentros con argumentos y creó espacios de conexión genuina. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Sus clientes se sintieron vistos, escuchados, valorados. Ya no tuvo que perseguirlos. Ellos comenzaron a buscarlo a él. En apenas 3 meses, su lista de clientes se triplicó. Cada nueva relación nació del poder del silencio sagrado. Tus palabras pueden crear ondas, pero tu silencio alineado es capaz de mover océanos. Cuando confías en que tu energía puede hablar por ti, activas una fuerza mucho mayor que cualquier estrategia cuidadosamente elaborada. Práctica sagrada. Un día de silencio consciente. Elige un día entero para guardar completo silencio acerca de tus sueños y objetivos más profundos. Deja de lado la necesidad de hablar de tus sueños, como si las palabras pudieran forzarlos a existir. En lugar de eso, siente su presencia viva dentro de ti, como una llama cálida encendida en el centro de tu pecho. Observa cómo las personas responden a tu energía más que a tus palabras. Presta atención a los pequeños cambios que surgen en tu entorno, a las puertas que se abren sin previo aviso. Registra cada sincronicidad en tu diario, sabiendo que el universo te habla con mayor claridad cuando le das el espacio para ser escuchado. Capítulo 12. El oro detrás del telón. Detrás de cada pesado telón de terciopelo se esconde un misterio esperando ser revelado. En un pequeño teatro a las afueras del pueblo, Vernon caminaba en silencio noche tras noche, cuidando con esmero cada detalle, desempolvando los decorados, ajustando las cuerdas que sostenían los pesados cortinajes. Durante 20 años había pisado esas viejas tablas, atento a los mecanismos invisibles que daban vida a cada representación. Una tarde, mientras las sombras se alargaban sobre el escenario, una suave luminiscencia llamó su atención. Algo brillante asomaba por una pequeña apertura entre los pliegues del telón. Allí, en un rincón olvidado,
descansaba un orbe de pura luz. Al sostenerlo entre sus manos temblorosas, una profunda comprensión lo invadió. La magia más poderosa sucede siempre tras bambalinas, en los espacios que nadie ve. El universo funciona como un vasto teatro. Mientras tú enfocas tu mirada en el escenario principal de tu vida, innumerables fuerzas se mueven con perfecta sincronía detrás del telón, organizando encuentros, abriendo caminos y entrelazando oportunidades que todavía no puedes imaginar. Tu papel no es controlar cada detalle, sino confiar en la coreografía invisible que sostiene toda manifestación. Esta verdad se hace aún más evidente en la historia de Josephine. Joven madre de 2 hijos, Josephine había trazado un plan minucioso para alcanzar su prosperidad. Un trabajo específico, una casa concreta, un plazo definido. Cada día se aferraba a esos planes con tal rigidez que la extenuación terminó por forzarla a soltar, y en ese acto de rendición sucedió lo inesperado. Una tía lejana, conmovida por la dedicación de Josephine hacia sus hijos, le ofreció regalarle un negocio en plena prosperidad, uno que le permitía trabajar desde casa y triplicar los ingresos que había soñado. El universo había estado tejiendo este regalo desde mucho antes, esperando simplemente que Josephine liberara su apego al cómo sus bendiciones debían llegar. Tus deseos son como semillas sembradas en tierra fértil. Aunque no puedas ver su crecimiento bajo la superficie, confía. Las raíces se extienden, los nutrientes fluyen y la vida se gesta en lo invisible. La ruptura del suelo no sucede por fuerza, sino a través de la orquestación divina. Práctica sagrada, el teatro de la confianza. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Cierra los ojos e imagina ante ti un majestuoso teatro. Frente a ti, un pesado telón de terciopelo, denso y ricamente bordado. Sabes que detrás de él, tu deseo está tomando forma con absoluta precisión. Siente la emoción de saber que todo se está organizando para tu bien mayor. Suelta la necesidad de espiar tras el telón o de apresurar el tiempo. Simplemente descansa en la certeza de que el universo está preparando tu bendición con un amor y una exactitud infinitos. Mantén esta visión viva durante varios minutos, permitiendo que la paz sustituya a la ansiedad y la confianza sustituya al control. Capítulo 13. El sí invisible. En las primeras horas antes del amanecer, cuando el mundo aún reposaba en su sueño más profundo, Harlon se sentaba frente a su estación telegráfica, sus dedos rozando con suavidad la vieja llave de bronce. Durante 30 años había interpretado los puntos y rayas que cruzaban vastas distancias. Sin embargo, esa mañana algo cambió en su percepción. Entre los mensajes oficiales empezó a notar otro tipo de señal, pequeños clics, sutiles, que parecían surgir del mismo silencio. Al principio pensó que era su imaginación, pero a medida que escuchaba con mayor atención, los patrones se volvieron inconfundibles. Esos clics parecían murmurar un sí interminable, vibrando en perfecto ritmo con el latido del propio corazón de Harlon. El universo no habla en palabras, sino en frecuencias. Igual que la vieja tecla telegráfica de Harlon, tu conciencia es un instrumento diseñado para recibir señales del infinito. Cuando tu vibración interna se alinea verdaderamente con aquello que deseas, el universo responde de inmediato con un sí rotundo. No se requiere negociación, súplica ni justificación. La alineación en sí misma es la autorización. Tu tarea no es convencer al universo de tu valor, sino afinar tu frecuencia interna hasta que coincida con lo que anhelas. Así como una radio debe sintonizarse con precisión para captar una señal clara, tu conciencia debe vibrar en la frecuencia exacta de la abundancia, del amor o de cualquier realidad que desees manifestar. Piensa en Irene, dueña de una pequeña panadería que, a pesar de sus excelentes recetas, luchaba por sostenerse. Durante años, dudó de cada decisión, ensayando mentalmente todos los posibles fracasos antes de actuar. Su energía interior transmitía inseguridad, y el universo le devolvía ese eco en forma de ventas menguantes. Una mañana, mientras amasaba en el silencio previo al amanecer, Irene comprendió algo profundo. En lugar de cuestionarse, comenzó a afirmar en su interior: «Soy la panadera que nací para ser».
No hizo anuncios ni cambios externos drásticos, simplemente modificó la vibración silenciosa que emitía. En pocas semanas, los clientes comenzaron a llegar en cantidades nunca vistas. Los pedidos fluían sin esfuerzo. Sus productos no habían cambiado, pero su frecuencia interna ahora vibraba en éxito, y el universo le respondió con un sí ensordecedor. Práctica sagrada. El sí del universo. Cada mañana, al salir el sol, busca un lugar donde puedas estar en completo silencio. Coloca tus manos sobre tu corazón y siente su latido constante. Con cada respiración afirma en silencio: el universo me dice sí. Permite que esta verdad se hunda en lo más profundo de tu ser. No estás pidiendo permiso, estás reconociendo el sí eterno que siempre ha estado esperando que lo sintonices. Sostén esta práctica durante varios minutos, permitiendo que todo tu ser resuene en armonía con esta certeza. Antes de sumergirnos en el siguiente capítulo, recuerda que puedes descargar gratuitamente una versión en ebook de este audiolibro siguiendo el enlace fijado en el primer comentario de este video. Capítulo 14. La bóveda oculta en tu interior. En las sombras de un antiguo banco, Samuel barría los suelos de mármol, como lo había hecho cada noche durante 30 años. Su rutina era inalterable, hasta aquella noche en que descubrió una ranura peculiar detrás de un panel suelto en la pared. Sus manos curtidas recorrieron el contorno, revelando la puerta de una bóveda antigua, su latón opacado por el paso del tiempo. Dentro encontró cientos de cartas sin abrir, cada una conteniendo sabiduría financiera transmitida a lo largo de generaciones. Y sin embargo, esos mensajes permanecían sellados, como los lingotes de metal precioso que alguna vez llenaron aquellas cámaras olvidadas. La verdadera riqueza no reside en lo que buscas afuera, sino en lo que logras desbloquear dentro de ti. Así como Samuel encontró una cámara secreta en un lugar que creía conocer a la perfección, tú también posees una bóveda interior de abundancia esperando ser revelada. Dentro de esa bóveda no hallarás oro ni plata, sino algo infinitamente más valioso: tu sabiduría innata sobre la prosperidad. Tu relación con la riqueza comienza en las cámaras de tu corazón, en los pasillos de tus creencias, en los cofres de tus expectativas. Cuando cambias tu diálogo interno sobre el dinero, el mundo exterior no tiene otra opción que reflejar ese cambio. El universo actúa simplemente como un espejo de aquello que ya has reclamado para ti en lo más profundo. Esta verdad se manifestó en la vida de Lillian, maestra en la misma escuela durante 15 años. Cada día caminaba por los pasillos llenos de libros desgastados y equipos anticuados, repitiéndose la misma historia. Nunca hay suficiente presupuesto. Siempre tenemos que conformarnos con menos. Una mañana, mientras reorganizaba su salón de clases, Lillian encontró un viejo cuaderno olvidado entre los estantes. Al abrirlo, algo en su interior se agitó suavemente, como una semilla despertando bajo tierra. Una pregunta emergió: ¿y si la abundancia comienza conmigo? A partir de ese instante, decidió cambiar la historia que se contaba a sí misma. Dejó de repetir la narrativa de carencia que había acompañado su caminar por años y empezó a imaginar posibilidades abiertas, caminos donde los recursos fluyeran como ríos generosos. Ya no hablaba de escasez, soñaba en silencio con una nueva realidad de abundancia disponible. No pasó mucho tiempo. Un mes después, un sobre inesperado llegó a su escritorio. Dentro, una carta anunciaba la concesión de una generosa beca educativa, una oportunidad que no había solicitado, pero que coincidía exactamente con la visión que había alimentado en sus momentos de fe silenciosa. La bóveda de la abundancia no se abre primero en el mundo exterior, se libera dentro de la conciencia, en los rincones profundos donde se guardan nuestras creencias más poderosas. Así como Samuel había descubierto un tesoro escondido tras una pared conocida, tu prosperidad personal aguarda, oculta detrás del velo de pensamientos antiguos. Práctica sagrada. Crea tu propia bóveda del alma. Dedica un cuaderno especial únicamente a registrar tu riqueza interior. Cada día, escribe sobre los dones que habitan en ti, tu sabiduría, tus talentos, tu capacidad infinita de dar y recibir. Anota las bendiciones que ya ves, las oportunidades que percibes, la gratitud que sientes por lo que se despliega en tu camino.
Este diario no será solo un archivo de palabras, sino un mapa viviente que te guiará hacia tesoros más profundos. Cada entrada será una llave que abrirá nuevas cámaras de abundancia en tu conciencia, y a medida que reconozcas y honres tu riqueza interior, observarás cómo el mundo exterior comienza a reflejar esa expansión silenciosa. Capítulo 15. El principio del eco. Entre las brumas de la mañana, Russell avanzaba por las calles antiguas, su bolsa repleta de cartas que unían corazones distantes. Durante 30 años había llevado mensajes de hogar en hogar, pero solo ahora empezaba a comprender un patrón invisible. Las palabras que las personas enviaban al mundo, de algún modo, regresaban a ellas como un eco devuelto por una brisa sin rostro. El universo actúa como un espejo perfecto, no responde a caprichos, sino que refleja con precisión la energía que emites. Tus pensamientos, tus emociones y tus palabras generan ondas en el océano cósmico, ondas que tarde o temprano regresan a la orilla de tu vida convertidas en experiencias tangibles. No se trata de coincidencias, es la ley inquebrantable de la vibración. Si hablas de escasez, la escasez encuentra el camino de regreso a ti. Si irradias abundancia, la abundancia se pone en marcha para alcanzarte. Puede que las respuestas no lleguen de inmediato, pero llegarán, porque la energía busca siempre el equilibrio. Como una piedra lanzada a un lago sereno, tus pensamientos y sentimientos crean círculos expansivos que inevitablemente vuelven a tocarte. Dorothy, la cuidadora de los jardines de un monasterio, encarnaba esta verdad sin necesidad de fórmulas. Cada mañana, mientras podaba las rosas y regaba las hierbas, ofrecía silenciosas bendiciones a cada planta, a cada visitante, a cada instante de su día. Que la abundancia te encuentre, pensaba al acariciar una hoja. Que la paz camine contigo, susurraba al viento. No pedía nada, no exigía nada, y sin embargo, pronto comenzaron a llegar donaciones generosas. Cheques anónimos aparecían en el buzón. Un benefactor ofreció financiar la expansión de los jardines. La abundancia respondía a cada semilla invisible que Dorothy había sembrado con su corazón. Esta ley funciona con precisión matemática. No responde a la justicia humana, sino a la naturaleza misma de la energía. Lo semejante atrae a lo semejante. La frecuencia llama a su igual. Tus palabras y pensamientos son semillas sembradas en el fértil campo de la conciencia universal, y la cosecha inevitable será del mismo tipo que las semillas que plantaste. Siembra bendiciones, cosecha bendiciones. Siembra gratitud, cosecha abundancia. A medida que atravieses tu jornada diaria, convierte tu ser en una fuente silenciosa de bendiciones. Envía pensamientos de luz a cada persona que encuentres, a cada edificio que cruces, a cada situación que enfrentes. No hagas anuncios, no busques reconocimientos. Permite que la generosidad fluya de tu corazón como un río inagotable. No se trata de pedir ni de buscar, se trata de dar, de transformarte en un canal puro a través del cual el bien universal puede manifestarse. A medida que perfecciones el arte de bendecir en silencio, notarás cómo la vida misma empieza a devolverte esas bendiciones multiplicadas. Capítulo 16. La pausa sagrada. En el bullicioso mercado de una ciudad antigua, George permanecía de pie frente a su tienda vacía, sintiendo el peso de las facturas impagas en el fondo de su bolsillo. Con una mezcla de resignación y tristeza, giró la llave en la cerradura por última vez. Fue entonces cuando un anciano se acercó, sus ojos brillando con una sabiduría labrada a través de infinitos ciclos de vida. «Cuando un arroyo se enturbia, ¿qué haces?», preguntó el anciano. «Espero a que se aclare», respondió George. «Entonces, ¿por qué agitas tus aguas turbias con tanta prisa?», susurró el anciano. El consejo era simple y a la vez inmenso. «Detente por un día entero, no hagas nada. Permite que las aguas de tu mente y tu espíritu se aquieten». Aunque cada fibra de su ser se resistía, George decidió honrar la enseñanza. Y fue en esa inmovilidad, como un reflejo nítido apareciendo en un lago en calma, donde surgió una visión luminosa: combinar los oficios tradicionales con las necesidades modernas. No surgió del esfuerzo desesperado, sino de la apertura silenciosa. El universo no grita. Sus respuestas más sabias emergen en el espacio que dejas al cesar tu actividad constante. Tu sabiduría interior,
esa que conoce tu verdadero camino, solo puede ser escuchada cuando todo tu ser guarda silencio. Piensa en Winifred, cuya vida como bailarina parecía exigir movimiento incesante. La mañana de una audición crucial, la fatiga se posó sobre ella como un manto pesado. Contra todo instinto aprendido, eligió escuchar una voz interna que susurraba: «Descansa». Canceló la audición, algo impensable para quien vivía en el mundo de las oportunidades efímeras. En esa pausa, su cuerpo recordó su ritmo natural, su espíritu regresó a su propia frecuencia, y pocos días después, sin haberlo buscado, llegó una oferta inesperada, un papel que resonaba plenamente con su auténtica esencia, sin competencia ni desgaste. Estas historias revelan un principio eterno. Las pausas no son vacíos a temer, son portales sagrados de realineación. En los momentos en que más sientas la compulsión de actuar, de forzar, es precisamente cuando la quietud puede regalarte su mayor don. El universo respira en ciclos, acción y descanso, expansión y recogimiento, como el eterno latido de la vida. Práctica sagrada, el refugio interior. Antes de tomar cualquier decisión financiera o importante, crea un espacio de quietud en tu día. Busca un rincón silencioso, siéntate cómodamente y deja que tu respiración encuentre su ritmo natural durante 3 minutos. Imagina tu mente como hojas cayendo suavemente sobre un estanque en calma. Coloca tu mano sobre tu corazón y formula una única pregunta. Desde la apertura genuina, ¿esta decisión refleja mi verdadera alineación? Permanece en escucha profunda. No busques respuestas lógicas. No te dejes atrapar por el miedo. Atiende a cualquier señal sutil. Una calidez, una ligereza, una certeza que brota sin esfuerzo. Solo avanza cuando la claridad interior se revele como la luz suave que rompe la madrugada. Capítulo 17. La ley oculta de la recepción. En un pequeño pueblo rodeado de colinas ondulantes, EMTT cuidaba su jardín con una devoción que pocos comprendían. Sus hortalizas crecían robustas, sus flores estallaban en colores vibrantes, pero su mayor alegría no venía de la cosecha en sí, sino del acto de compartirla. Regalaba canastas de frutas a sus vecinos, dejaba ramos de flores en las puertas al amanecer. Su generosidad fluía como un manantial inagotable, sin condiciones ni expectativas. Pero, una mañana de otoño, cuando un comerciante le ofreció a Emmet un abrigo de fina lana, a cambio de su sabiduría sobre la tierra, su reacción fue inmediata. Retrocedió como si lo hubieran golpeado. La sola idea de recibir algo lo desbordó. Sus manos temblaron, su voz se quebró. Este pequeño instante reveló una verdad profunda. Tu capacidad de recibir refleja tu capacidad de permitir. Muchos seres, acostumbrados a dar sin medida, albergan una resistencia silenciosa al acto de recibir. Un muro invisible que bloquea el flujo natural de la abundancia. Quizá te preguntes, ¿por qué la prosperidad parece rondar tu vida sin aterrizar jamás? La respuesta puede estar escondida en tu relación con el recibir. ¿Rechazas elogios? ¿Minimizas tus propios logros? ¿Te niegas a aceptar ayuda aun cuando la necesitas? Cada pequeño rechazo es una barrera que levantas contra el flujo del universo. Piensa en Hester, cuyos suaves gestos aliviaban el dolor de tantos pacientes. Durante años, desvió cada palabra de gratitud, cada muestra de aprecio, como si fueran flechas dirigidas a un lugar al que no quería mirar. No es nada, decía siempre, solo hago mi trabajo, hasta que una anciana, con ojos llenos de comprensión, le susurró: cuando rechazas nuestro agradecimiento, rompes el círculo sagrado del dar y recibir. Ambos actos son sagrados. Estas palabras tocaron algo escondido en el corazón de Hester. Poco a poco, comenzó a aceptar los pequeños regalos que la vida le ofrecía. Una taza de té, un elogio sincero, una sonrisa agradecida. Aprendió a sonreír y a decir gracias, sin excusas ni justificaciones. Meses después, llegó una carta inesperada. Un prestigioso hospital, enterado de su dedicación, le ofrecía la posición que ella había soñado en secreto, pero que nunca se había atrevido a buscar. Su disposición a recibir había abierto puertas que su resistencia mantenía cerradas. El universo respira en ciclos de dar y recibir, como el pulso eterno de la creación. Cuando bloqueas, uno paralizas el otro.
Rechazar el recibir no es humildad, es una disonancia energética que interrumpe el flujo de la vida. Práctica sagrada, el arte de aceptar. Cada vez que alguien te ofrezca ayuda, un elogio, un gesto de apoyo, haz una pausa, respira. Permite que una sonrisa genuina toque tus labios y simplemente di sí o gracias, sin explicar, sin rechazar. Puede que sientas incomodidad. Es normal. Permanece firme en tu decisión de recibir. Este pequeño acto empezará a deshacer los muros antiguos que alguna vez levantaste contra la abundancia. Capítulo 18. El río que ve. En la niebla matinal, donde el río besa el cielo, Otis se detenía cada amanecer en la orilla, dejando que su alma fluyera con las aguas. Cada día, sin faltar uno, susurraba al río como quien habla con un amigo de toda la vida. Sus palabras eran ofrendas de gratitud, sueños apenas nacidos, memorias teñidas de pérdida, un amuleto querido, un relicario con la foto de Dos. Su madre había sido tragado por la corriente años atrás. Confío en ti, le decía al agua, sé que guardas todo en tus profundidades. Y así, Otis plantaba cada día una semilla invisible en la vasta conciencia del universo. La ley silenciosa de la creación nos enseña que toda palabra sincera, toda intención nacida del alma, deja una marca en la tela del tiempo. Cada eco enviado regresa en su momento justo, guiado no por nuestros plazos, sino por la sabiduría eterna del universo. Los años pasaron, y una mañana cualquiera al lanzar su red sintió un peso inesperado. No eran peces lo que traía de vuelta, sino un pequeño objeto enredado en las mallas. Era su relicario, desgastado por los años, pero intacto, protegiendo aún la sonrisa eterna de su madre. El río había guardado su confianza, y se la devolvía cuando Otis ya no habitaba la pérdida, sino la gratitud. La verdadera ley de atracción no responde al clamor ansioso, sino al pacto silencioso de fe y paciencia. Tus palabras, tus intenciones, crean alianzas invisibles con la vida misma. Y aunque no siempre puedas verlo, el universo lleva la cuenta perfecta de cada ofrenda auténtica. Cuando hablas al mundo con verdadera reverencia, la vida no puede hacer otra cosa que responderte, aunque rara vez lo hará de la manera o en el momento que imaginas. Mabel descubrió esta verdad a su modo. Cada mañana, antes de que sus alumnos llenaran la sala, se sentaba frente a su piano, cerraba los ojos y susurraba su gratitud. Agradecía. A las teclas, a la música, al silencio que habitaba entre una nota y otra. Nunca pedía más. Simplemente honraba lo que ya era, y algo comenzó a transformarse. Nuevos estudiantes aparecieron, como atraídos por un hilo invisible. Los padres hablaban de la calidez única de su enseñanza. Incluso el tono del piano parecía volverse más profundo, como si respondiera a su agradecimiento. Su mundo floreció, no porque ella forzara su crecimiento, sino porque había aprendido a hablar el idioma secreto de la gratitud. Práctica sagrada, la comunión silenciosa, busca un rincón donde la naturaleza y lo sagrado se encuentren, donde el velo entre lo visible y lo invisible sea delgado. Cada mañana, durante 5 minutos, fija tu mirada en el cielo, en un árbol o en el curso de un río. Deja que tu atención descanse allí, ligera como el rocío sobre una hoja. Permite que tus palabras sean pocas, pero llenas de presencia. Gracias, sé que me ves. Siente en tu corazón la verdad de ser visto por la vida misma. Percibe ese lazo antiguo, indestructible, que siempre ha unido tu alma con la creación. Este no es un ritual para pedir, es un acto sagrado de reconocimiento. En esta danza silenciosa te abres al susurro de la sabiduría que fluye a través de todas las cosas, recordando que tú también eres parte viva del gran tapiz de la existencia. Capítulo 19. El velo de la necesidad. En las montañas donde los vientos todavía llevan los secretos de tiempos olvidados, un buscador llamado Clark arrastraba su batea y su pico con manos desesperadas. Cada mañana atacaba la tierra con furia, repitiendo entre dientes: «El oro debe estar aquí, moriré antes de rendirme». Sus dedos sangraban, su espalda se curvaba bajo el peso de su obsesión, pero cuanto más frenéticamente buscaba, más se alejaba el tesoro de sus manos. La vida no responde a la desesperación, responde a la alineación, y lo que persigues con ansiedad
se convierte en un espejismo, inalcanzable. Un día, agotado hasta los huesos, Clark cayó rendido junto a su excavación. «Me rindo», susurró al cielo abierto, y en ese acto de pura entrega, la tierra bajo sus pies se resquebrajó suavemente, revelando una veta de oro brillante, oculta todo ese tiempo, esperando a que él soltara su necesidad. Esta ley es tan antigua como las montañas mismas. Lo que persigues con miedo, huye. Lo que sueltas, regresa. Tu relación con la abundancia no debe ser de persecución, sino de serena apertura. Piensa en Ada, una viuda que vivía en un tranquilo pueblo junto al mar. Soñaba con una casa en la colina, un antiguo hogar victoriano, con contraventanas azules y un jardín de rosas. En lugar de obsesionarse, comenzó a escribir cartas cada noche dirigidas a mi futura casa. No pedía, no exigía, solo enviaba palabras de amor y gratitud por aquello que aún no había llegado. «Gracias por esperarme», escribía. «Sé que aparecerás en el momento perfecto». Sellaba cada carta con una sonrisa y soltaba el deseo, confiando sin prisas. Pasaron los meses y un día un pariente lejano, al que nunca había conocido, la invitó a convertirse en la cuidadora de esa misma casa, con la promesa de heredarla en el futuro. La casa había estado esperándola todo el tiempo. Solo necesitaba que Ada soltara el control sobre el cómo y el cuándo. Práctica sagrada. Transforma tu lenguaje. Durante 7 días, reescribe tu manera de hablar sobre tus deseos. Cambia «necesito más dinero» por «doyla». Bienvenida a la abundancia. Sustituye «necesito esta oportunidad» por «abro espacio a posibilidades alineadas». Anota cada transformación en un diario. Observa cómo tu energía se desplaza de la necesidad a la receptividad. Esta antigua práctica no solo realinea tu vibración, abre los canales bloqueados por la ansiedad, permitiendo que la abundancia fluya hacia ti como el viento que encuentra su camino entre los árboles. Capítulo 20. El ritual que no se nombra. En la torre más alta de una ciudad antigua, donde el tiempo parecía detenerse entre un latido y otro, vivía Sylvester, guardián del gran reloj. Cada amanecer, antes de que el primer rayo de sol rozara el horizonte, subía las escaleras de piedra envueltas en sombra, acompañado únicamente por el eco de sus pasos. En su bolsillo, una pequeña bolsa de hierbas sagradas, recogidas bajo la luz de la luna según dictaba la tradición, aguardaba el momento de su ritual. Debes comprender que la riqueza no surge del azar, sino del ritmo sagrado que sostienes en la intimidad de tus propios actos invisibles. Sylvester lo sabía en lo más profundo de sus huesos. Cada mañana encendía su incienso con manos reverentes, dejando que el humo ascendiera como oraciones silenciosas. 3 inhalaciones, 3 exhalaciones, sin palabras, sin interrupciones. Era su comunión diaria con lo infinito, un pacto renovado con la abundancia del universo. En su torre, el tiempo no obedecía las prisas del mundo. Mientras otros comenzaban sus días con pensamientos dispersos y apresurados, Sylvester cultivaba un campo de quietud capaz de moldear su realidad. Primero fueron pequeños destellos, regalos inesperados, soluciones que aparecían sin esfuerzo. Después llegaron transformaciones mayores, como si manos invisibles estuvieran reescribiendo el tejido de su existencia. La ley se revela. Cuando creas espacio sagrado dentro de ti, el mundo exterior se ve obligado a reflejarlo. La devoción constante se convierte en un imán silencioso que atrae lo que desde siempre te pertenece. En un valle cercano, Pearl, una mujer que había acompañado la llegada de innumerables almas al mundo, descubría esa misma verdad a su manera. Cada noche, cuando el crepúsculo teñía de púrpura el cielo, colocaba una sola vela blanca en su ventana. Mientras encendía la llama, sostenía en su corazón una visión nítida. No pedía, no imploraba, solo afirmaba en silencio: «Honro lo que ya es mío». Observaba el fuego danzar sin ansiedades, sabiendo que no había necesidad de negociar con la vida. Solo había que reconocer el derecho sagrado a recibir. Una tarde otoñal, mientras la vela parpadeaba suavemente contra la brisa del anochecer, llegó una carta inesperada. Un legado que había olvidado, nutrido por el tiempo y la inversión sabia, se había multiplicado silenciosamente. El universo había estado tejiendo su regalo en la sombra, al compás sereno de su ritual.
Práctica sagrada. El objeto de alineación. Elige un objeto que hable directamente a tu alma. Una piedra, una llave, una moneda, cualquier símbolo que resuene contigo. Cada día, durante 3 minutos, sostén ese objeto entre tus manos en silencio absoluto. Deja que cada inhalación llene tu ser de la abundancia del universo. Deja que cada exhalación libere cualquier resistencia. Este acto no es meditación, es sintonización magnética con la frecuencia de la riqueza. Y cada sesión, cada pequeño gesto de constancia, fortalece tu resonancia con el flujo de la abundancia. Toresen Taki Sutta su parte 3. Convertirse en el imán. Capítulo 21. La alquimia de la creencia. En un pequeño taller iluminado por la luz dorada de un atardecer eterno, Marvin, el boticario, descubrió un secreto que cambiaría para siempre su comprensión de las leyes universales. Durante años, había medido con precisión hierbas, minerales, fórmulas ancestrales transmitidas de generación en generación. Seguía cada receta como un acto de fe, pero una noche distinta a todas, observó algo extraordinario. Los efectos de sus remedios no dependían solo de los ingredientes, sino del nombre que les asignaba. La verdad se revelaba. El universo no responde a lo que es, sino a lo que crees que es. Cuando Marvin etiquetó un simple agua de rosas como elixir de la fortuna, sus clientes comenzaron a contar historias de herencias inesperadas, oportunidades milagrosas, éxitos que surgían de la nada. Cuando Marvin etiquetaba su infusión de menta como brebaje del valor, las almas tímidas que la probaban encontraban el coraje que creían perdido. El poder nunca residió en los ingredientes, vivía en la fuerza con la que él nombraba cada fórmula. Esto refleja una ley fundamental de la creación. Tus creencias no son pensamientos pasivos, son fuerzas vivas que modelan la realidad. Aquello que nombras con absoluta certeza debe manifestarse en el mundo visible. En la serenidad de su estudio, Dorothan descubrió esta misma verdad a su manera. Durante años, sus manuscritos se amontonaron en silencio, rechazados por editores incapaces de percibir su visión, hasta que, una noche, tomó su diario y escribió una nueva historia, no sobre su lucha, sino sobre su inevitable triunfo como escritora. Lo escribió con tal convicción que sus manos temblaban, no de miedo, sino de certeza. Días después llegó una carta. Un editor que había encontrado uno de sus viejos textos confesaba no haber podido soltarlo desde la primera página. Las palabras no habían cambiado. Dorothan. Sí, y el mundo, como un espejo obediente, se reconfiguró para reflejar su nueva creencia. Tus creencias no son testigos pasivos de tu vida, son arquitectos invisibles que diseñan cada experiencia que atraviesas. Cuando declaras una verdad con fe inquebrantable, el universo no tiene más opción que reflejarla de vuelta hacia ti. No es magia, es ley, tan constante como la gravedad, tan inevitable como el amanecer. Práctica ancestral, catalizador de la creencia. Cada mañana, cuando la primera luz toque el horizonte, colócate frente a un espejo en absoluto silencio. Elige un único resultado que deseas manifestar, una verdad que sabes que ya existe, esperando tu reconocimiento. Coloca suavemente tu mano sobre tu corazón, sintiendo su latido firme, y pronuncia con toda tu certeza interior: mi creencia es el catalizador. Así es. Deja que tu voz transporte la fuerza de la convicción. En ese instante, no estás pidiendo. Estás proclamando una ley en pleno movimiento. Siente cómo estas palabras vibran en todo tu ser, sabiendo que así como el sol debe ascender, tu declaración debe tomar forma. Este no es un simple ejercicio de repetición, es un acto de comunión profunda con el poder infinito que da vida a toda la creación. Capítulo 22. La firma de oro. En un pequeño taller bañado por la luz tibia de la mañana, Howard se sentaba ante su escritorio de madera, con la pluma suspendida sobre el pergamino. Durante años había perfeccionado la caligrafía clásica, estudiando cada trazo, cada forma, cada tradición, y sin embargo la riqueza no llegó a sus manos por su perfección, sino a través de aquello que consideraba sus imperfecciones, las ligeras vibraciones de su pulso, los giros espontáneos que surgían cuando dejaba de pensar, eran los trazos que capturaban la esencia de su alma. Existe dentro de ti una firma vibracional, una frecuencia única que no puede ser imitada
ni mejorada. La historia de Howard revela esta verdad. Sus clientes más prósperos pasaban de largo las obras perfectamente ejecutadas y se detenían fascinados ante las piezas donde su autenticidad brillaba sin filtros. El universo no responde a la perfección, responde a la verdad. Tu esencia genuina posee un poder magnético que ninguna fachada pulida puede igualar. Lo que percibes como defectos a menudo son, en realidad, los dones más preciosos que tienes para ofrecer al mundo. Lucille, una modista de un pequeño pueblo, tardó en entenderlo. Durante años, sus diseños clásicos se acumulaban en el escaparate sin encontrar dueño, mientras en el fondo de su taller guardaba con pudor creaciones que nacían de su instinto. Vestidos con mangas desiguales, combinaciones de colores inusuales, piezas que desbordaban vida. Un día, con la renta vencida y sin nada que perder, Lucille tomó sus creaciones más auténticas y las colocó en la vitrina, vestidos de mangas asimétricas, colores que nadie se habría atrevido a mezclar, obras nacidas de su instinto, de su verdad. Un coleccionista de arte, de paso por aquel pequeño pueblo, se detuvo, fascinado ante aquella ventana. Entró, miró en silencio y con una sonrisa dijo: «Por fin alguien que entiende que la belleza habita en lo inesperado». En menos de un mes, los diseños singulares de Lucille colgaban en galerías prestigiosas y su nombre comenzaba a resonar más allá de las fronteras. Su éxito no nació de seguir modas, sino de seguir la brújula de su propia alma. Esta ley es inquebrantable. La autenticidad atrae abundancia. Cuando abrazas tu verdadera naturaleza, entras en una corriente de energía que siempre estuvo esperándote. Tu perspectiva única, tu forma especial de habitar el mundo, no son casualidades, son frecuencias esenciales dentro de la gran sinfonía universal. La riqueza que buscas ya reconoce tu firma vibracional. No está esperando que te conviertas en alguien distinto, está aguardando a que te conviertas plenamente en quien realmente eres. Práctica ancestral, la línea esencial. Regálate un momento de profunda soledad. Deja que tu respiración encuentre su ritmo natural. Con una pluma en la mano, escribe una sola frase que capture tu esencia más pura. No quien crees que deberías ser, sino quien eres cuando no hay testigos. Coloca esta declaración donde puedas verla cada día, que sea un recordatorio constante. Tu ser auténtico es el imán más poderoso que puedes ofrecerle al universo. Capítulo 23. El silencio del rey. En Minot, un antiguo reino del este, el joven príncipe Randolph caminaba inquieto por su cámara, ensayando órdenes y proclamas como quien prepara un discurso para ser escuchado. Desde un rincón sombrío, un sabio anciano lo observaba en silencio, sus ojos portadores de siglos de sabiduría. Finalmente el sabio se acercó y susurró: «Escucha una verdad que no envejece. El verdadero poder no necesita anunciarse». Con un gesto, señaló hacia la ventana que daba al patio real. Abajo, dos figuras atraían las miradas. Un mercader gritaba su valor a quien quisiera oírlo. Un guerrero, en cambio, permanecía en calma, y su sola presencia reunía multitudes a su alrededor. «Observa bien», dijo el sabio, «cómo el silencio habla. El universo funciona bajo esta ley sagrada. La energía que se conoce a sí misma no necesita validación. Cuando te alineas con tu soberanía interior, el mundo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Aquellos que comprenden esta ley eterna saben que la fuerza gritada disminuye el poder, mientras que la presencia silenciosa lo amplifica». En un mercado de un pueblo lejano, Grace, madre de 4 hijos, había pasado años creyendo que debía convencer a los demás de su valor. Cada entrevista era una batalla de explicaciones, de justificaciones, de intentos de persuasión, hasta que una mañana algo cambió dentro de ella. Renunció a la necesidad de justificar su existencia. Entró al gran salón de los comerciantes, llevando consigo solo su energía serena, su saber interno. Su presencia, antes de que pronunciara una sola palabra, llenó la sala. El mercader, que había rechazado a decenas de solicitantes, levantó la vista de su libro de cuentas, la miró una sola vez y, sin hacerle una pregunta, le ofreció el puesto que transformaría para siempre la vida de su familia. Esta verdad resuena a través de los siglos. Cuando encarnas tu poder en silencio,
El universo se encarga de confirmar lo que ya sabes en tu alma. Tu presencia serena se convierte en un faro magnético, atrayendo hacia ti aquello que desde siempre te pertenece. La ley actúa con una precisión impecable. Aquello que irradias con certeza regresa a ti en forma tangible. No necesitas proclamar tu valor cuando ya lo has abrazado en lo más íntimo de tu ser. Las órdenes silenciosas que emanan de tu energía son infinitamente más poderosas que cualquier palabra. Práctica ancestral. Hoy, entra en cada espacio como quien ya posee todo aquello que alguna vez soñó. Permite que tu energía preceda a tu cuerpo, llevando consigo la serenidad de quien vive en plenitud. Muévete con la calma majestuosa de quien sabe quién es, sin anuncios, sin justificaciones. Tu sola presencia será suficiente. Permite que tu luz interna ilumine el camino sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Observa cómo el mundo responde a tu soberanía silenciosa, puertas que se abren sin ser tocadas, oportunidades que emergen sin ser buscadas, y siente cómo los demás, casi sin entender por qué, reconocen y honran la autoridad sutil que brota de tu interior. Capítulo 24. El sueño que da forma a la realidad. En una aldea escondida entre antiguas colinas, Louis cuidaba relojes con la paciencia de quien sabe que el tiempo también tiene alma. Cada noche, al cerrar su pequeña tienda, sueños vívidos comenzaban a bordarse en su mente. En esos sueños se veía a sí mismo construyendo un reloj extraordinario, uno capaz de capturar no solo horas, sino instantes de pura magia. Debes saber que los sueños auténticos son semillas que modelan el tejido de la realidad. Cada mañana, al despertar, Louis encontraba sus manos moviéndose en sincronía con las visiones nocturnas. Sus relojes empezaron a transformarse en algo más que mecanismos. Se volvieron objetos de belleza casi sobrenatural, nacidos directamente de sus sueños. El universo responde no solo a las imágenes que sostienes en tu mente, sino a la emoción con la que las cargas. No basta con imaginar, debes sentir. Cuando unes visión clara con un sentimiento profundo, activas una ley tan antigua como las estrellas. Lejos de allí, en un valle bañado por la niebla, Mildred, una campesina de corazón sencillo, se despertaba cada día antes del amanecer. Antes de tocar la tierra se sentaba en su habitación humilde, ojos cerrados, corazón abierto. Allí, en ese umbral entre el sueño y la vigilia, se veía caminando sobre su propia tierra fértil, sintiendo la tibieza de la cosecha en sus manos, saboreando la satisfacción del trabajo cumplido. No soñaba con desesperación, soñaba con la certeza tranquila de quien ya sabe, y así, como piezas de un rompecabezas que siempre habían estado destinadas a unirse, comenzaron a suceder hechos inesperados, una herencia olvidada, la venta de una granja vecina, un préstamo oportuno. Todo conspiraba para materializar la visión que Mildred había cultivado en su corazón. Esta verdad ha sido susurrada desde tiempos remotos. Lo que ves con claridad dentro de ti inevitablemente toma forma fuera. El universo no responde al deseo vago, sino a la visión encendida por la emoción viva. Práctica sagrada. Antes de rendirte al sueño cada noche, crea un espacio íntimo de silencio. Cierra las cortinas de tu mente a las preocupaciones del día y abre tu alma a las posibilidades infinitas que el manto de la noche te ofrece. Imagina el mañana desplegándose tal como deseas, no como un anhelo lejano, sino como una realidad viva en tu interior. Siente cada detalle, las conversaciones, las oportunidades, los momentos de gracia. Deja que tus sentidos jueguen con la visión. Escucha las palabras de reconocimiento. Siente el calor del éxito rozando tu piel. Inhala el aroma dulce del logro cumplido. Así, cada noche, te conviertes en el arquitecto silencioso de tu propio destino. Deja que esa visión se instale en tu ser con la misma naturalidad con la que respiras, con la certeza tranquila con la que la noche se entrega inevitablemente al amanecer. Después, descansa, sabiendo que el universo ha recibido el mapa que trazaste en silencio. Los antiguos conocían esta práctica como la siembra de los sueños, porque todo lo que plantas en el fértil suelo de la noche florece bajo la luz del día. Cada cosecha de mañana es regada por el rocío silencioso de tus contemplaciones al caer el sol. Capítulo 25. El campo que nunca olvida.
En un valle custodiado por robles milenarios, donde los árboles susurraban secretos al viento, vivía un viudo llamado Arnold. Cada año, en el aniversario de la partida de su amada, se adentraba al amanecer en el prado, llevando en sus manos un retoño y en su pecho un amor intacto. Sin discursos, sin testigos, cavaba la tierra con devoción, sembrando no solo un árbol, sino una ofrenda viva de amor en el corazón del mundo. Debes entender que el universo lleva una contabilidad perfecta de todo acto nacido de la pureza. Nada que brote desde la intención verdadera se pierde jamás. Con los años, aquel sencillo ritual fue transformando el prado en una catedral viva, un santuario de hojas, de susurros y de luz. Quienes caminaban bajo su copa hablaban de una paz inexplicable, de una presencia sanadora que parecía impregnada en el aire mismo. El bosque se convirtió en refugio, atrayendo a miles de almas sedientas de consuelo. Cuando siembras semillas de amor genuino en el vasto campo de la vida, ellas no solo crecen, se multiplican más allá de toda medida. Tus acciones alineadas son guardadas, nutridas y devueltas en formas que a menudo superan toda comprensión. En una pequeña escuela rural, Maxine, la encargada de limpieza, caminaba cada noche por los pasillos vacíos. Mientras limpiaba, se detenía en cada umbral, apoyaba la palma de su mano en la pared y ofrecía una bendición silenciosa. Durante años, repitió su ritual invisible, llenando cada rincón de aquella escuela con la reverencia callada de su corazón. Y poco a poco, algo cambió. Los maestros notaron a sus alumnos más atentos, más amables. El ambiente mismo parecía haberse transformado. Las paredes susurraban concentración, los pasillos respiraban armonía, las notas mejoraron, los conflictos disminuyeron y un espíritu de colaboración se instaló como un huésped invisible. Nadie podía explicar el milagro, pero todos lo sentían. Esta verdad ha viajado a través de los siglos. Lo que entregas en silencio desde la pureza crea olas invisibles que tocan costas lejanas. El universo lleva el registro exacto de cada bendición silenciosa, de cada acto de bondad sembrado sin esperar retorno, multiplicando su impacto más allá de lo que puedes imaginar. Práctica sagrada. Cada día, realiza un acto de servicio o bondad sin esperar testigos ni reconocimiento. Puede ser tan simple como bendecir una puerta por la que otros pasarán o dejar un pequeño regalo anónimo donde alguien lo necesite. Acomoda un cuadro torcido, limpia un sendero descuidado, susurra palabras de paz en una sala antes de una reunión. Crea belleza donde nadie espera encontrarla. Guarda un cuaderno reservado para este propósito. Anota tu ofrenda diaria con una frase sencilla. Entrego este acto de amor al cuidado del universo, confiando en que florecerá en el tiempo perfecto. Luego, cierra los ojos y visualiza tu gesto expandiéndose como ondas en un lago sereno, tocando lugares y almas que nunca verás. Deja que tu generosidad fluya limpia, nacida del deseo genuino de dar, sabiendo que el jardín infinito de la vida recoge cada semilla y la hace florecer más allá de toda expectativa. Capítulo 26. El observador interior. En lo más profundo de un cementerio antiguo, donde ángeles de mármol velaban eternamente el paso del tiempo, trabajaba un hombre llamado Clifford. Cada mañana, mientras la niebla acariciaba las lápidas desgastadas, Clifford notaba cómo el ambiente respondía a sus pensamientos. Cuando su mente reposaba en la paz, los pájaros cantaban más dulcemente. Cuando su corazón se llenaba de preocupación, la niebla se hacía más densa, demorándose como una sombra. Dentro de ti vive ese mismo poder, la capacidad de observar cómo tu mundo interno moldea el externo. Antes de que una palabra cruce tus labios, antes de que un acto tome forma, tus pensamientos ya han sembrado ondas en el tejido invisible de la realidad. Esta ley sagrada está siempre en funcionamiento, te des cuenta o no. El testigo que habita en ti es el guardián del portal de la manifestación, una presencia silenciosa, libre de juicio, que sostiene la llave de la verdadera maestría. Al cultivar esta conciencia de observador, comienzas a ver cómo tus pensamientos preceden tus actos, cómo tu energía anuncia tu llegada antes de que siquiera hables. En un pequeño pueblo costero, Betty Lou enfrentaba el vacío implacable que deja la viudez. En lugar de luchar contra su tristeza
o forzar una alegría fingida, decidió convertirse en testigo de sus emociones, tal como uno observa nubes que cruzan un cielo amplio. Cada mañana se sentaba en su jardín, registrando sus sentimientos sin querer cambiarlos. Hoy la tristeza me visita, anotaba. Hoy percibo la ira acercándose. A través de esta práctica de observación neutral, algo sutil y milagroso sucedió. Sus emociones, al no ser resistidas, comenzaron a fluir naturalmente. La paz no llegó como conquista. La paz emergió, suave, desde la aceptación. Esta es la revelación. La conciencia sin juicio abre el espacio para la transformación. Cuando das un paso atrás y contemplas tu paisaje interior con compasión desapegada, accedes a una fuerza más profunda que cualquier intento de control. El observador que habita en ti guarda una sabiduría que trasciende el pensamiento. Práctica sagrada. Durante un día entero, conviértete en el escriba silencioso de tu mundo interior. Observa cómo emergen tus emociones y cómo se disuelven, sin intentar manipularlas. Registra cada reacción como si fueras un espejo que solo refleja. La ansiedad aparece durante la reunión matutina. La alegría chispea durante el almuerzo. La frustración surge en el tráfico. No juzgues, no analices, solo observa y anota. Esta práctica despierta al testigo interno, la parte de ti capaz de ver sin enredarse. Y a través de este ver puro, las capas de reactividad comienzan a caer, revelando la conciencia luminosa que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Con el tiempo, descubrirás que esta presencia vigilante posee su propia gracia transformadora, una gracia que no exige esfuerzo, sino solo tu disposición a permanecer presente, alerta y abierto. Cuando una tormenta brutal reclamó su viejo bote, dejando apenas astillas esparcidas en la orilla, Silas sintió que todo su mundo se desmoronaba. De pie en la playa, con las manos vacías y el corazón abierto en un gesto de rendición total, algo profundo se reacomodó en su interior. Tú también te encuentras, quizás sin saberlo, en ese mismo umbral sagrado, el de la entrega consciente. El universo se rige por un principio tan sutil que la mayoría nunca logra comprenderlo plenamente. La ley del desapego. Cuando aferras con demasiada fuerza aquello que deseas, creas una tensión en la corriente misma que intenta traértelo. Tu necesidad se convierte en un muro invisible. La historia del pescador nos revela una verdad eterna. Soltar siempre precede a recibir. Cuando Silas dejó de pelear contra su pérdida, cuando dejó de definirse por lo que había desaparecido, el mar mismo abrió una nueva puerta ante sus ojos. Un comerciante, adinerado, buscando a alguien que conociera las aguas como su propia piel, le ofreció una sociedad en una flota de barcos. La pérdida no había sido un castigo. Había sido el espacio necesario para que algo infinitamente más grande pudiera llegar. Este principio se manifiesta en todas las áreas de la vida. Lorraine, una enfermera entregada y meticulosa, había planeado cada paso de su carrera con la esperanza de alcanzar un puesto en la unidad de pediatría. Sin embargo, el ascenso siempre le era esquivo. No fue sino hasta el día en que soltó su control obsesivo sobre el cómo y el cuándo que el milagro sucedió. Una jubilación inesperada abrió la vacante que tanto había anhelado, y la oportunidad llegó sin que ella la persiguiera. El apego al resultado bloquea el flujo de la abundancia. Cuando aprendes a desear sin poseer, a querer sin exigir, te alineas con la corriente natural de la vida. No se trata de resignación pasiva, sino de una confianza activa en la sabiduría superior del universo. Práctica ancestral. Elige un deseo que ocupe tus pensamientos de manera insistente. Quizá ese ascenso que sueñas, o esa casa que imaginas. Escríbelo claramente en una hoja de papel y añade estas palabras sagradas: confío en esto o en algo mejor. Luego, con intención consciente, suelta ese deseo de tu mente diaria, como si depositaras una hoja en un arroyo manso. Cada vez que la mente intente volver a sujetarlo, cada vez que el apego tire de ti, recuerda con dulzura: confío en esto o en algo mejor. Deja que estas palabras se conviertan en tu ancla de fe. Esta práctica abre los canales para que el magnetismo divino actúe sin los obstáculos de tu ansiedad o tu necesidad de control. Permite que la inteligencia infinita orqueste circunstancias mucho más grandiosas de lo que tu mente limitada podría diseñar.
A través de esta entrega consciente, te transformas en un vaso limpio, listo para recibir la abundancia que siempre estuvo destinada a ti. Selbsten in capítulo 28. El espejo sagrado. En el corazón palpitante de una ciudad bulliciosa, una fotógrafa llamada Esther comenzó a notar un fenómeno peculiar a través de su lente. Cada fotografía que tomaba no solo capturaba la escena visible ante ella, sino que también reflejaba las emociones que llevaba en su interior. Cuando se acercaba a sus sujetos con dudas o temores, las imágenes salían sombrías, pesadas, cargadas de incertidumbre. Pero cuando fotografiaba, con alegría genuina, incluso los rincones más comunes se transformaban en cuadros rebosantes de luz inesperada. Esta revelación le abrió los ojos a una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Tu mundo exterior es siempre un reflejo exacto de tu estado interior. Al igual que una cámara proyecta su visión a través del lente, tu conciencia proyecta sus creencias sobre el lienzo de la vida. La ley de la atracción no opera a través de la fuerza ni del esfuerzo ciego, sino mediante esta danza sutil entre tu visión interior y su manifestación exterior. Tus pensamientos y emociones diseñan un molde que la realidad no puede evitar seguir. Cuando cambias tu perspectiva interior, el mundo exterior, inevitablemente, se reajusta para reflejar esa nueva frecuencia. No es magia, es un principio antiguo que respira en todo. Como es dentro, es fuera. En un pequeño pueblo lejano, un mecánico llamado Jed descubrió esta verdad en su sencillo taller de reparaciones. Sin necesidad de muchas palabras, Jed comenzó a mirar su entorno con ojos de abundancia. Donde otros veían herramientas viejas, él veía instrumentos valiosos. Donde otros percibían tareas rutinarias, él reconocía oportunidades para servir. Poco a poco, sin anuncios ni grandes gestos, su clientela empezó a reflejar esa transformación silenciosa. Los clientes mostraban más respeto por su espacio, referían a amigos acaudalados, valoraban su experiencia con un aprecio renovado. Externamente, nada había cambiado en 1900, su manera de trabajar. La única diferencia era su lente interior. El universo no responde a lo que dices querer, responde a la energía que emites. Tu estado interno envía una señal constante que la vida, inevitablemente, refleja. Por eso, las afirmaciones forzadas suelen fallar, mientras los cambios genuinos en tu percepción abren puertas que antes parecían selladas. Práctica ancestral. Al final de cada jornada, regálate un momento de quietud con tu cuaderno de reflexiones. Permite que el silencio te envuelva y crea un pequeño santuario de conciencia. Escribe libremente sobre lo que tu día reveló acerca de tu mundo interior. ¿Viste abundancia o escasez? ¿Te sentiste nutrido o drenado en tus interacciones? ¿Qué patrones ocultos se dejaron entrever en tu forma de responder al fluir de la vida? Observa sin juicio cómo tus pensamientos y emociones colorearon el paisaje de cada momento. Deja que esta conciencia te guíe en pequeños ajustes internos, sabiendo que a medida que transformas tu ser interior, el mundo exterior deberá seguir tu nuevo ritmo. Esta práctica diaria de reflexión consciente se convierte en el puente silencioso que conecta tu realidad actual con las posibilidades infinitas que esperan en tu horizonte expandido. Capítulo 29. El último umbral. En un estudio apenas iluminado por velas, Raymond deslizaba sus dedos sobre mapas antiguos, trazando territorios con una precisión casi ritual. Durante 40 años, había cartografiado el mundo conocido, y sin embargo, había una frontera que permanecía sin definir. Una línea fantasmal que titilaba apenas en el borde de su conciencia. Esa frontera no estaba hecha de tinta, estaba hecha del sutil tejido del miedo. Un miedo que no contenía geografías, sino su espíritu. Tú también te encuentras ante una frontera similar. La ley de la atracción se mueve a través de la expansión, no de la repetición. Y cada uno de tus deseos más profundos aguarda del otro lado de esa barrera invisible que te dice, quédate aquí, aquí es seguro. Pero las dádivas más grandes del universo no se encuentran en los mapas conocidos. Están más allá del miedo que protege tus viejos patrones. Este no es un miedo común. No son las dudas diarias que vienen y van. Es el miedo maestro, el que susurra en silencio que mejor no arriesgues, que mejor no cruces. Y sin embargo,
Todo lo que sueñas yace justo del otro lado. Tu expansión, tu prosperidad, tu realización crecen en proporción directa a tu disposición a atravesar esos límites autoimpuestos. En una ciudad costera, un Unice se sentaba frente a su piano, los dedos suspendidos sobre teclas que no había tocado en público durante 7 años. La sala de conciertos aguardaba, conteniendo el aliento. Un Unice no temía equivocarse en una nota, temía algo más profundo, ser verdaderamente vista. En ese instante de decisión, apoyó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La música que surgió no era perfecta, era auténtica, y en 1900, esa autenticidad, algo antiguo se rompió. En cuestión de semanas, alumnos acudieron a su puerta. Oportunidades que habían permanecido dormidas comenzaron a despertar. Cruzando el umbral de su propio miedo, un Unice expandió los límites de su vida. Así también te espera tu mayor manifestación, más allá del borde de tu mapa actual. No se trata de actuar con imprudencia, sino de expandirte con conciencia. El universo no responde a tu comodidad, responde a tu coraje. Busca un lugar de silencio donde nadie pueda interrumpirte. Respira hondo 3 veces, permitiendo que tu conciencia descienda suavemente al interior de tu cuerpo. Ahora, explora en lo más profundo. ¿Qué temor se oculta en el límite de tu expansión? No hablo de los miedos superficiales, sino de ese guardián antiguo que vigila la puerta de tus sueños. Nómbralo con claridad sobre el papel. Escribe su nombre sin disfrazarlo. Luego, permanece sentado frente a él, en silencio, reconociendo su presencia sin pelear, sin huir. Después, escribe estas palabras cargadas de intención. Camino a través. Este acto no busca negar la sabiduría que hay en tu miedo, la honra, pero también afirma tu poder de atravesarlo. Recuerda, tu miedo marca el contorno de tu mundo conocido y señala el umbral hacia la vastedad de lo posible. Es como el centinela de un templo sagrado, puesto allí no para detenerte, sino para probar tu disposición a recibir lo que has pedido. Tu manifestación más grande te espera justo al otro lado de ese límite. Cada instante de coraje fortalece el puente hacia ella, preparándola para encontrarte en el momento exacto. Cuando cruzas, no es un acto simbólico, es un cambio real en tu vibración, una reescritura de tu frecuencia dentro del tejido del universo. Capítulo 30. La corona del imán silencioso. En la sala más alta de la vieja torre del reloj, Elías realizaba su ritual diario. Cada amanecer, cuando el primer resplandor acariciaba el horizonte, él limpiaba los engranajes, aceitando las piezas y dando cuerda al gran mecanismo que durante generaciones había marcado las horas. Pero ese día, algo se agitó en el polvo del aire, una memoria más antigua, un eco grabado en las piedras desgastadas de la torre. Tú, como Elías, también estás a punto de recordar, el secreto no es hacer más, es ser más. Siguiendo el susurro del lugar, Elías dejó que sus manos se movieran según patrones que parecían brotar del propio tiempo. No se trataba ya de mantener el reloj. Se había convertido en parte viva de su latido. Esta es la verdad final sobre la atracción magnética. No buscas poder, eres poder. Cuando encarnas este saber, el universo no puede evitar responder a tu frecuencia. Sin lucha, sin esfuerzo, no necesitas proclamar tu maestría. El verdadero poder camina en silencio. En un pequeño pueblo, Hazel, la bibliotecaria, comprendía este misterio sin necesidad de palabras. Durante décadas había ordenado libros y acompañado a buscadores de sabiduría, cultivando una presencia que no requería voz. Una mañana otoñal, al cruzar la plaza del pueblo, notó cómo las conversaciones se suavizaban a su paso, cómo la gente abría espontáneamente su camino, cómo hasta las hojas parecían girar en un pequeño vals a su alrededor. Había alcanzado el estado de un centro vivo de paz, y la realidad, como un espejo fiel, se acomodaba a su vibración. Ese mismo poder silencioso habita en ti. No exige gestos grandiosos, ni declaraciones estridentes. Solo pide una cosa, que recuerdes quién eres. Eres una fuerza creadora completa, un foco de atracción silenciosa que ya posee todo lo que necesita. El universo no responde a lo que haces, responde a lo que has llegado a ser. Práctica sagrada. Busca un refugio silencioso, lejos del bullicio del mundo.
un espacio donde puedas ser solo tú. Siéntate con la espalda recta pero relajada, como una montaña anclada en la eternidad. Apoya las manos suavemente sobre tu regazo, cierra los ojos y respira hondo, permitiendo que cada exhalación disuelva el ruido acumulado en tu mente. Durante 10 minutos, permite que estas palabras sagradas acompañen tu respiración, subiendo y bajando como olas que acarician una orilla infinita. Yo soy el imán silencioso. Todo ya está cumplido. Deja que cada repetición penetre más profundo en tu ser, no como una afirmación que necesita demostrarse, sino como una verdad antigua que simplemente estás recordando, una sabiduría que siempre ha habitado en el santuario de tu alma. Esta no es una práctica para convertirte en algo, es una práctica para reconocer lo que siempre has sido. Siente cómo cada inhalación te acerca más a ese conocimiento ancestral, a esa verdad eterna que sostiene la esencia de quien realmente eres. Si has disfrutado de este audiolibro, he creado también una versión en ebook gratuita para ti. Puedes descargarla utilizando el enlace que encontrarás en el comentario fijado. Te has convertido en el imán silencioso, no a través de la lucha, sino a través del recuerdo. Ahora tu riqueza, tu alegría, tu propósito fluyen hacia ti siguiendo la frecuencia que has cultivado en tu silencio interior, pero este no es el final, es el nacimiento de un nuevo modo de vivir. Caminas ahora un sendero que jamás se cerrará, porque la corriente que has despertado en tu interior es eterna. El universo ya no te habla desde afuera, habla a través de ti. Tu sola presencia es suficiente para transformar la energía de cualquier lugar al que llegues. Ya no necesitas proclamar tu valor ni defender tus sueños. Viven en ti, pulsan en tu sangre, respiran a través de cada gesto tuyo. Esta es la condición natural para la que naciste, ser un canal vivo del flujo creativo del universo. Cada día, la vida te invitará a alinearte más profundo, a confiar más hondo, a abrirte más plenamente. Y a medida que camines por el mundo, observarás cómo las circunstancias comienzan a ordenarse a tu alrededor como ecos de tu vibración. Las oportunidades llegarán sin necesidad de persecución. La abundancia fluirá sin esfuerzo. Las conexiones se profundizarán sin lucha. No es magia, es la expresión natural de una ley eterna actuando a través de tu conciencia despierta. Tu poder ya no es algo que tengas que alcanzar, es algo que llevas dentro en silencio como un faro invisible. Emana desde tu quietud, resplandece a través de tu silencio, toca la vida de todo aquel que cruza tu camino. Has dejado de buscar, has recordado quién siempre fuiste. Confía en ello, vívelo, sé una bendición para otros a través de tu sola existencia. Que tu presencia sea un recordatorio vivo de lo que es posible cuando uno se alinea con la corriente eterna de la creación. Tu viaje ya no es hacia hacer más, sino hacia permitir más, abrirte más, confiar más y descansar más plenamente en tu naturaleza magnética innata. Y por encima de todo, sigue escuchando el silencio, porque en ese santuario silencioso ya todo te pertenece. Si este audiolibro tocó tu corazón, he seleccionado para ti un nuevo libro que puede transformar aún más tu camino. Encontrarás el enlace para explorarlo justo en el comentario fijado.